Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Pablo González, ingeniero de sistemas, y en este pequeño video voy a indicarles los pasos básicos en cuanto a la herramienta Microsoft Excel. La herramienta Microsoft Excel es una de las herramientas que pertenecen a la suite ofimática de Microsoft, dentro de las cuales se encuentran principalmente las más conocidas son Microsoft Word, Microsoft Excel, que es la que vamos a ver a continuación, y Microsoft PowerPoint. Aparte de eso, existen otro tipo de herramientas como son Microsoft Outlook, que es una herramienta de gestor de correo electrónico a nivel local, y otro tipo de herramientas que se utilizan para la parte gráfica y para la parte administrativa dentro de Microsoft. Inicialmente vamos a trabajar en este momento en la parte de Microsoft Excel y voy a indicarles a través de este video cómo pueden hacer ustedes para encontrar la herramienta de Microsoft Excel. Generalmente nos podemos ubicar desde el menú inicio, y en el menú inicio, si no tenemos acceso directo a las aplicaciones como las vemos aquí en este caso, aparecen las tres aplicaciones principales: Word, Excel y PowerPoint. En caso de que no lo tengamos, si estamos en Windows 10 o en Windows 8, podemos buscarlas a través del menú de programas y vamos a encontrar un submenú donde dice, en este caso, Microsoft Office 2013. Igual ustedes lo pueden encontrar como Microsoft Office 2010, 2013, 2016, 2019, dependiendo del tipo de actualización que tengan instalada en sus máquinas. El funcionamiento del Excel es básicamente el mismo, las funciones son iguales, versión tras versión. De pronto lo único que va a cambiar un poco es la parte de la organización de los iconos. Después de haber localizado el paquete de Microsoft Excel, entonces simplemente vamos y lo abrimos. Lo voy a abrir desde aquí, desde el menú, y él nos va a abrir una ventana que corresponde a la ventana principal de la aplicación. Dentro de la ventana principal pues vamos a encontrar al lado izquierdo, en esta columna vamos a encontrar lo que son los archivos recientes, que son los últimos archivos que he podido abrir desde esta máquina. Y en la parte del frente tenemos, digamos, una configuración de plantillas que se pueden cargar automáticamente. ¿Sí? Son plantillas que podemos utilizar de acuerdo al trabajo que vamos a realizar. Entonces encontramos cualquier infinidad de plantillas y eso pues ya lo ven ustedes paso a paso, pues lo pueden ir cacharreando desde sus equipos. En este momento nos vamos a centrar, en este caso, en libro en blanco. Vamos a darle doble clic al libro en blanco y él me va a abrir, en este caso, me va a abrir lo que tiene que ver con la aplicación, la interfaz gráfica de la aplicación. Esa interfaz gráfica de la aplicación se divide en varias partes que les voy a mencionar a continuación. En la primera parte encontramos la barra de título, que es esta barra que encuentran ustedes roja, pero en este caso me aparece roja porque pues me hace falta hacer la activación del producto, pero pues eso no es causal de pronto de mal funcionamiento. Entonces vamos a encontrar en la barra de título, vamos a encontrar el nombre del libro, que en este caso es el libro 1, como lo estoy señalando con el mouse, libro 1. Excel dice que es el nombre de la aplicación, y aparte de eso, aparecerá pues el nombre, dentro del nombre del archivo va a aparecer con la extensión, que es la extensión de lo que nos indica que es un archivo correspondiente a Microsoft Excel. En el caso de las herramientas de Word, que son posteriores del 2013 y posteriores, la extensión se va a encontrar compuesta de 4 letras. En el caso del Excel, la extensión de los archivos de Excel o de los libros de trabajo de Excel van a ser XLSX. Si vamos a trabajar en un computador que tenga versión 2010 o inferior, vamos a encontrar que solamente la extensión del Excel sería XLS. Vale la pena tener en cuenta que si ustedes van a trabajar archivos o libros de trabajo de versiones antiguas y las van a abrir desde equipos con actualizaciones nuevas,
Quiere decir que si yo tengo un archivo de Excel 2010, lo puedo abrir perfectamente con 2013 en adelante, 2013, 2016, 2019, Office 365. Pero a la inversa no lo puedo hacer. Quiere decir que si tengo una versión actual, por ejemplo de 16, de 13, de 19 o de 365, esos archivos no los voy a poder abrir en una versión inferior. Esos archivos no se pueden abrir desde un Excel 2010 hacia abajo. Para poder abrir un archivo de estos tengo que hacer una configuración especial en el momento en que esté grabando el archivo, que les voy a mostrar cuando lleguemos a la parte de grabado. En la parte del lado izquierdo de la barra de título encontramos nosotros lo que tiene que ver con la barra de la cinta de opciones. Esa cinta de opciones, ¿de qué consta? Esa cinta de opciones consta de unos iconos que yo voy a colocar aquí y que voy a configurar manualmente dependiendo de las funciones que más utilice yo comúnmente, ¿sí? Entonces la idea es poder trabajar todo lo que tiene que ver con los iconos que yo manejo a diario para, digamos así, tenerlos a mano y no tener que ir a buscar mucho dentro de la configuración de la aplicación, dentro de la interfaz gráfica. Entonces simplemente voy a tener los iconos ahí situados. Miren que hay iconos que por defecto la aplicación los coloca, como en este caso es guardar. Tenemos aquí este que es de deshacer, en este caso aparece inactivo porque no hemos realizado ningún tipo de operación. Deshacer quiere decir que se devuelve a la operación anterior. Ese lo utilizamos en caso de que de pronto hagamos una operación mal hecha y simplemente pasamos inmediatamente después de la operación mal hecha, pasamos a darle deshacer y él va a devolverse un paso hacia atrás. Cada vez que yo le dé deshacer, él se me va a devolver un paso hacia atrás. La siguiente es la correspondiente a rehacer, que es lo contrario a deshacer. Si yo, por ejemplo, cometo o sí, digámoslo así, pienso que cometo un error dentro del el libro de trabajo, dentro del archivo, le doy deshacer, pero luego me doy cuenta de que está bien, entonces yo le puedo dar inmediatamente rehacer. Hay que tener en cuenta que estas funciones de deshacer y rehacer se deben ejecutar automáticamente después de haber cometido el error en la digitación, ¿sí? Si ustedes cometen un error, siguen trabajando y siguen trabajando y siguen trabajando normal, al momento de darle deshacer ya ha pasado cierto tiempo y ya han realizado otras acciones posteriores al error. Quiere decir que cada vez que le den deshacer, recuerden que deshacer o rehacer, cada vez que le den deshacer o rehacer, va a ejecutar una acción a la vez. Ok. Y en la parte de frente de rehacer tenemos por defecto también una que dice vista previa de impresión e imprimir. Es la que utilizamos para poder visualizar antes de mandar a imprimir físicamente. Entonces, en la parte de final de la cinta de opciones encontramos una flechita que nosotros podemos desplegar para poder configurar los iconos que necesitamos, ¿sí? Entonces, en este caso, el menú me está mostrando una serie de opciones que yo puedo colocar aquí. Por ejemplo, si yo estoy verificando la ortografía de mis documentos constantemente, yo simplemente marco ortografía y aquí él me la va a adicionar automáticamente a la barra de la cinta de opciones para tenerla yo ahí, digámoslo así, a simple vista. Si necesito una que no tenga en esta lista que me está desplegando aquí, entonces utilizo la opción que dice más comandos y dentro de esa opción que dice más comandos voy a encontrar esta ventana donde me va a mostrar, en este caso me está mostrando los comandos más utilizados. Pero al momento de yo buscar aquí, si no encuentro el comando que necesito, simplemente vengo al listado, le digo que me muestre todos los comandos, ¿sí? Y al momento de mostrar todos los comandos, pues efectivamente me muestra todos los comandos que componen la suite ofimática, no solamente del Excel. Ahí están todos los comandos que tienen que ver con todas las aplicaciones ofimáticas. Entonces yo simplemente busco el que necesito, ¿sí? Y, por ejemplo, yo necesito la calculadora constantemente para hacer cálculos. Entonces, como no la tengo, la voy a marcar y al darle marcar le digo agregar en este botón y él me la va a adicionar a la cinta de opciones. En este caso tengo marcada la cinta de opciones que es donde yo la puedo venir a configurar. Entonces ya después de que la tengo marcada,
simplemente vengo a aceptar y ya la calculadora me va a aparecer aquí en la cinta de opciones. Ok. Al frente de la barra de título encontramos los botones de control de ventana. Esos botones de control de ventana son iguales para cada una de las aplicaciones ofimáticas. Dentro de los botones de control de ventana encontramos el botón de minimizar, que es la rayita que se encuentra hacia abajo, la rayita al piso. Tenemos el botón de maximizar o restaurar. Ese botón cambia de acuerdo a cómo lo tengamos configurado. Miren que aquí en este caso yo le di con el botón de maximizar, pero en ese momento estaba como restaurar. Ahora, miren que aparece maximizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ventana está restaurada, no está maximizada al máximo tamaño, por eso se llama maximizar. Entonces, en el momento que yo le doy maximizar, ese botón de maximizado se me va a convertir en el botón de restaurar o minimizar tamaño. Quiere decir que se va a devolver la ventana al tamaño que tenía antes de maximizar. Y el botón de la X es el que corresponde al botón de cerrar. Si yo le doy clic a ese botón, pues me va a cerrar la aplicación y me tocaría volver a abrirla. Ahora en la parte de abajo tenemos la barra de menú, que es donde se encuentran las opciones de archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista y desarrollador. Cada una de esas opciones maneja una serie de iconos propios de su opción. Por ejemplo, en inicio vamos a encontrar todos los iconos que tienen que ver con la fuente, que en las herramientas de Office la fuente corresponden a los tipos de letra y todo lo que tiene que ver con la fuente. Tiene que ver tamaño, tiene que ver el estilo, ya sea negrita, cursivo y subrayado. Maneja la parte de los bordes, maneja la parte del relleno o color de fondo, maneja la parte de color de la fuente y maneja la parte de incremento o decremento de el tipo de letra, el tamaño. Tenemos también los iconos de alineación, donde voy a encontrar alineación a la izquierda, centrado, alineación derecha, voy a encontrar justificado, voy a encontrar la dirección del texto, voy a encontrar las tabulaciones. Y dentro de esa misma parte hay una opción dentro de la categoría número, y dentro de esa opción de número podemos hacer la configuración de los formatos que tienen que ver tipo numérico dentro de la hoja de cálculo. Tipos de configuración que vamos a ver cuando empecemos a trabajar los ejercicios. En la parte del frente aparece la parte de estilos, donde voy a encontrar formato condicional, dar formato como una tabla, estilo de celda, que vamos a trabajar también más adelante. Aparece la categoría de celdas, donde aparece insertar, eliminar y formato. Este nos ayuda a poder insertar celdas o eliminar celdas de nuestra hoja de cálculo de acuerdo a la necesidad. Tenemos también en la parte de modificar, tenemos el icono de sumatoria, tenemos el icono de borrado, tenemos el icono de ordenar y filtrar, muy necesario cuando estamos trabajando listas para poder ordenar información. Tenemos buscar y seleccionar. Asimismo, cada uno de los menús maneja una serie de opciones distintas, como lo podemos ver aquí en diseño de página. Maneja una serie de opciones distintas, en fórmulas igual maneja una serie de opciones distintas y así sucesivamente. Vamos ahora, por ejemplo, a trabajar inicialmente con el menú de inicio con las operaciones básicas. En la parte de abajo de la barra de herramientas tenemos esta que se encarga de el cuadro de nombre de celda. Ese cuadro de nombre de celda me va a indicar en qué posición está situada actualmente mi celda o cuál es la celda que tengo activa en el momento. Miren que en este caso tengo dentro de mi hoja de cálculo esta celda que está marcada con ese borde y en el cuadro de nombres me está diciendo que estoy ubicado en la celda F7. Quiere decir que estoy ubicado en la intersección entre la columna F y la fila número 7. ¿Listo? Entonces, a esa intersección se le conoce con el nombre de celda. En la parte del frente del cuadro de nombres tenemos la barra de fórmulas. Dentro de esa barra de fórmulas nosotros podemos digitar las fórmulas que vamos a utilizar en el desempeño dentro del trabajo de la hoja de cálculo o podemos visualizar lo que tengamos escrito en la celda activa en el momento. Si tenemos texto lo vamos a ver arriba, si tenemos fórmulas la vamos a ver arriba,
Si tenemos símbolos, los vamos a ver arriba. En la barra de fórmula lo que me hace es que me permite visualizar todo lo que yo tengo en el contenido de la celda. Ahora, ya en la parte de abajo tenemos la hoja de cálculo en general. Esa hoja de cálculo está compuesta por varias columnas que van nombradas con las letras del abecedario, y esas letras del abecedario van desde la letra A hasta la combinación de letras X, F, D. Quiere decir que cuando ya termina la columna Z, que es la última del abecedario, el Excel va a arrancar con la columna AA. Y esa columna AA va a ir hasta la columna Z. Cuando él termine la columna Z, va a seguir con la columna AAA. Pero ya esa AAA no va a llegar hasta la Z porque no alcanzaría. Entonces va a llegar hasta la columna XFD. En conclusión, esa unión de todas esas columnas me haría un total de 16.583 columnas que puedo manejar en una sola hoja de cálculo. Con relación a las filas, en las filas voy a encontrar la parte de numeración, como lo indica aquí en la hoja de cálculo, están nombradas por medio de números. Esos números van desde el número 1 hasta el número 1.048.576. Quiere decir que una sola hoja de cálculo tiene 1.048.576 filas por 16.583 columnas. Ahora, para nosotros poder hacer el desplazamiento dentro de la hoja de cálculo, ese desplazamiento lo podemos hacer a través de las flechitas de dirección que tenemos en el teclado. Entonces, si estoy en una parte visible de la hoja de cálculo, como en este caso, yo puedo irme con las flechitas del teclado desplazándome por toda la hoja, izquierda, arriba, derecha, utilizando las flechitas de dirección abajo. Miren que se va desplegando la celda activa. Siempre la celda activa es la que va a aparecer más resaltada, ¿sí? Entonces voy desplegando por medio de la utilización de las flechitas del teclado. Ahora bien, si yo necesito ir a una celda que no tengo a simple vista, yo puedo utilizar las barras de desplazamiento, que son las que tengo aquí, barra de desplazamiento vertical y barra de desplazamiento horizontal. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, voy a ir a la columna AA55, yo tendría que venir, estar aquí y tener aquí presionado y darle y darle y darle y darle en la barrita de dirección. Aquí llego a la columna AA, entonces tendría que buscar la fila 55. Entonces tengo que ir a buscar la fila 55 y cuando ya encuentro la fila 55, entonces voy a marcar en esa intersección, sí, donde me va a decir que estoy en la fila AA 55. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero ir a una celda que esté mucho más lejos? Por ejemplo, yo quiero ir a la celda correspondiente a la BAF 5350. Entonces me demoraría mucho hacer ese tipo de desplazamiento. Lo que yo puedo hacer es venir al cuadro de nombres de celda, que es el que les estoy mostrando aquí, que está subrayado en azul, y ahí le voy a colocar, ya sea en mayúscula o en minúscula. El Excel no difiere en ese tipo de escritura. Yo le puedo colocar BAF 5670, por ejemplo. Yo quiero ir a esa celda. Entonces yo le doy aceptar o le doy enter. Y miren que automáticamente él me va a pasar a la columna BAF, ¿sí? Y a la fila 5670, que es la que está aquí resaltada, ¿sí? Que fue la dirección que yo le di. Miren que lo coloqué en minúscula y cuando le di enter automáticamente él me lo pasó a mayúscula. ¿Listo? Entonces puedo utilizar el cuadro de nombres para poder hacer un desplazamiento mucho más rápido dentro de la hoja de cálculo. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver la última celda, la última columna, perdón, que conforma la hoja de cálculo. Entonces, para ir a la última columna, dentro de mi teclado voy a tener presionada la tecla Control, o es la que viene marcada con CTRL, y teniéndola presionada voy a marcar la flecha que indica hacia la derecha.
En ese momento, cuando yo marco la flecha que indica hacia la derecha, él me va a llevar a la última columna, que era la que les mencionaba yo inicialmente, que era la columna XFD, la combinación XFD. Y si quiero hacer lo mismo con relación a las filas, entonces ahí donde estoy ubicado, donde tengo mi celda activa, presiono la tecla control nuevamente y presiono la flecha hacia abajo. Y en la flecha hacia abajo ya me va a decir en la parte izquierda donde está la numeración de las filas, me va a decir que ingreso a trabajar en la fila número 1.048.576. Entonces, ese es un espacio inmensamente grande que yo tengo en una sola hoja de cálculo para manejar cualquier cantidad de datos. Ahora, si yo quiero devolverme a la posición inicial, entonces yo puedo presionar la tecla control y en mi teclado la tecla inicio. Cuando yo le doy control inicio, él automáticamente me lleva a la combinación de celdas A1, ¿sí? Que es el principio de la celda, el principio de la hoja de cálculo, perdón. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la hoja de cálculo. En la parte de abajo de la hoja de cálculo ya encontramos el indicador o etiquetas de hojas. Esas etiquetas de hojas aparecen marcadas o enumeradas con la palabra hoja y el número correspondiente. En algunas versiones de Excel van a encontrar ustedes que les aparecen mínimo hasta 3 hojas de cálculo marcadas como hoja 1, hoja 2 o hoja 3. En algunas otras versiones, como en esta por ejemplo que es 2013, vamos a encontrar hoja 1 y va a marcar solamente una hoja. Pero ¿qué pasa si yo necesito utilizar más hojas de cálculo en mi libro de trabajo? Entonces yo simplemente vengo al icono que me va a mostrar más. Si yo lo coloco ahí, sin darle ningún tipo de clic, me va a decir hoja nueva. Entonces yo le doy un clic y él automáticamente me va a generar otra hoja. Si le digo clic, me va a generar otra hoja. Si le digo clic, me va a generar otra hoja y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces me voy a devolver a la hoja 1 y en la parte de allá del frente aparecen unos tipos de diseño predeterminados como el que estamos viendo en este caso que es normal. Este otro tipo de diseño que dice que es diseño de página, eso es como para darle un poquito más de aspecto a la hoja de cálculo. El último dice vista previa de salto de página y ya en la parte del frente encontramos el deslizador del zoom que se utiliza para yo poder darle un acercamiento o un alejamiento a los datos de la hoja de cálculo de acuerdo a la necesidad. Entonces, básicamente, lo que tiene que ver con el Microsoft Excel, dentro de sus conceptos básicos, es lo que acabamos de ver. Cómo se compone la interfaz gráfica de la aplicación Microsoft Excel. Vamos ahora entonces a realizar por medio de unos ejemplos el primer taller práctico de lo que tiene que ver con la parte básica del Microsoft Excel. Entonces vamos a dar una pausa un momento mientras tengo abierto el archivo que vamos a utilizar.